Erika, que tome el vaso de agua. Realizamos peinados de los líquidos linfáticos y circulatorios y arrastramos. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a nuestro canal. El día de hoy estamos con nuestra querida Erika, que va a ser nuestra modelo para el masaje que vamos a trabajar. Hoy les voy a indicar lo que es un masaje netamente visceral para procesos de constipación o comúnmente como lo conocemos como estreñimiento, ¿sí? Para esto vamos a necesitar un vaso de agua que la persona que se va a realizar este masaje tiene que estar sin ingesta de alimentos o por lo mínimo unas 2 horas después de haber ingerido cualquier tipo de alimento. ¿Sí? Es necesario que se ingiera un vaso de agua previo para poder facilitar lo que es el movimiento peristáltico de la zona de los intestinos, ya que como indicamos el masaje visceral se trata específicamente para facilitar el movimiento o el tránsito del colon desde la forma ascendente, transversal y descendente. Para esto, antes de ello, también vamos a hacer una percepción o lo que es un movimiento sensitivo. Vamos a usar principalmente nuestras manos y lo que es una rosa. Sin más, vamos a proceder con el masaje. Muy bien, ahora vamos a pedir a Erika que tome el vaso de agua. Muy bien, habiendo terminado esta operación, vamos a colocar a nuestra paciente en forma de cúbito supino o boca arriba. Muy bien, para comenzar, este tipo de masaje se demora de entre unos 20 a 30 minutos. ¿Sí? Tenemos que estar en un lugar muy tranquilo, relajado para la paciente. Vamos a comenzar utilizando lo que es aceite con pequeños roces. Vamos a trabajar 5 minutos en un acoplamiento de la piel, roces, todo lo que es sensitivo, totalmente superficial, sin ejercer presión alguna. Humedecemos nuestra piel para facilitar el deslizamiento en la piel de la paciente. En esta ocasión estamos utilizando una hermosa manilla de pistachos que favorecen la alimentación tanto de piel y energía. Realizamos peinados en roce superficial. Tratamos con mucha delicadeza la piel y hacemos que nos reconozca en los contactos. Vamos a ayudarnos de ciertos materiales o elementos de la naturaleza que nos favorecen a la estimulación sensitiva de los nervios en esta zona. En este caso yo voy a utilizar una rosa roja y flor de María. Realizamos los pequeños movimientos por toda la piel y la forma del cuerpo, con pequeños círculos en la unión o la apertura de las costillas e inicio del diafragma, que es por aquí donde va el conducto de linfa y nos ayuda a la estimulación y favorecimiento de los líquidos linfáticos y circulatorios. Muy bien. Nos apoyamos un poco más con movimientos de nuestras manos.
y vamos dando pequeños movimientos circulares. Desde la fosa ilíaca derecha, empezamos a realizar ya lo que son los movimientos que nos van a guiar para este tipo de masaje. De igual manera, siempre recordar que la alimentación es un factor importante para evitar casos crónicos de constipación. Para ello, la hidratación, la actividad física, el intestino es un músculo, entonces el fortalecimiento del mismo con la actividad física favorece el fortalecimiento de los movimientos peristálticos para una mejor circulación y evacuación de los residuos de nuestro organismo. Hay que prestarle mucha atención, ya que la salud intestinal es uno de los principales indicativos de nuestra salud en general, tanto para la piel, nuestros órganos internos, desde el hígado, los riñones, el corazón. Una dieta muy rica en fibra, frutas y verduras nos acompaña a llevar una vida mucho más saludable. Muy bien, habiendo terminado el proceso sensitivo, vamos a apoyarnos ahora de vibraciones. Muy bien, realizamos esta posición donde el dedo en medio se coloca sobre el índice y hacemos una ligera presión en el hipocondrio izquierdo. Y con las yemas de los dedos vamos haciendo las vibraciones ligeras, sin ejercer mucha presión. Esto en cada uno de los cuadrantes inferiores. Procedemos al cuadrante superior o medio y de la misma manera. En algunos pacientes va a ser una forma más fácil y accesible de llegar y en otros un poco más complicada. Dependiendo de la situación, podemos buscar siempre desde la parte externa de la costilla. Nos guiamos para introducir y ejercer una leve presión interna para poder llegar, que el movimiento del masaje llegue al colon. Repetimos esos movimientos del lado contrario. Siempre acompañados de un delicioso aromaterapia para favorecer la relajación de nuestro paciente. Ejercemos pequeños pálpitos. Sintiendo. Realizado este proceso, vamos a empezar a ejercer la presión desde la unión que conduce en el conducto de comunicación desde nuestro intestino delgado hacia el intestino grueso o colon para la forma ascendente. Ejercemos la presión principalmente con la mano no dominante hacia adentro,
y nuestra mano dominante sobre, ya que esta va a guiar. En este momento podemos escuchar pequeños burbujeos por el agua que fue ingerida. Esto nos ayuda a facilitar el movimiento de residuos que se puedan encontrar. Muy bien. Ejerciendo esta pequeña presión, vamos a ir llevando el movimiento del masaje en forma ascendente. Vamos en la dirección del colon hasta llevarlo en forma transversal. Al escuchar los burbujeos es un indicativo de que el masaje se está realizando de forma correcta. Siempre vamos a recordar la dirección de las manecillas del reloj. Seguimos de forma descendente. En algunos casos va a tocar hacer un poco más de presión. Y repetimos todos los movimientos aplicados. Colocamos un poco más de hidratación. Dispersamos sobre su piel y ejercemos la presión. Siempre recordar la ingesta de los vasos de agua recomendados por la OMS de 8 vasos al día para favorecer el movimiento peristáltico y ayudar en la limpieza de nuestro organismo. Realizamos un círculo guiado. Sin perder el contacto de la piel. Aquí nos va a ayudar mucho la destreza de nuestras manos. Al llegar a la parte media del ombligo,
va a ayudar a liberar un poco la presión realizada. Las pausas se realizan después de 4 minutos de que se ejerce la presión del movimiento peristáltico. Se ejerce el movimiento que estamos realizando ahorita, más o menos de 40 a 60 segundos, para luego proceder con los movimientos de presión. Como indicamos, esto tiene que ser entre 10 a 15 minutos, o dependiendo del caso de la persona. Si tenemos un abdomen de volumen muy grande, hasta unos 20 minutos. Hay diferentes formas de poder facilitar los movimientos o el vaciado de constipación, desde laxantes, edemas, la alimentación, pero el tipo de estos masajes, llamados masajes abdominales, masaje visceral, es uno de los métodos menos invasivos y sin efectos secundarios nocivos para la salud. Por lo general solo se conocen cosas buenas de este masaje. Les recomiendo mucho practicarlo en casa. Pueden hacerse ustedes mismos con las técnicas que les indico, o si es que hay otra persona que nos pueda realizar de mejor manera, ya que la relajación ayuda mucho para que el intestino se pueda soltar y se deje guiar por el masaje. Seguimos realizando suavemente con presiones alternadas, como indicamos, sin soltar la piel. Ahora vamos a trabajar con la yema de nuestros dedos para poder arrastrar líquidos y sólidos que estén en las paredes intestinales del colon. Al igual que en cada parte del cuerpo, se trabaja en dirección del músculo. Es la mayoría de sus formas ascendente. Con los masajes viscerales siempre tenemos que trabajar en la conducción del intestino. Ascendente, transversal y descendente. Realizamos un último acoplamiento. Aplicamos presión una última vez.
unos 2 a 3 minutos, con pausas alternadas en una sola dirección. Arrastramos desde nuestra fosa ilíaca. Después conducimos. En este caso, alternamos la posición de las manos. Ejercemos la presión con nuestra mano dominante por debajo de la zona interna de las costillas y con la mano no dominante sobre ella. Y arrastramos. Cambiamos y ejercemos la presión en forma descendente. En esta parte de aquí podemos escuchar el movimiento de fluidos un poco más fuerte. Una última vuelta para hacer un arrastre correcto y favorecer el estado de bienestar de nuestra salud intestinal. Muy bien. Habiendo terminado, nos vamos a enfocar en un enfriamiento. Al igual que para comenzar, se trabaja un estado de relajación sensitivo. Para terminar, realizamos lo mismo. Alternamos con un poco de pinza. Elevamos ligeramente los pliegues de la piel. Alternamos con vibraciones. De forma un poco rápida, pero suave.
Luego alternamos con palmadas. Esta es una forma personal de practicar este masaje. A mí me gusta realizarlo así, ya que he tenido mejores resultados con mis pacientes. Para concluir, realizamos pequeños roces superficiales. Muy bien, muy bien. De esta forma habremos concluido esta técnica de masaje. Para finalizar, vamos a hidratar el abdomen de Erika. Dispersamos suavemente. Por todo su abdomen. Muy bien. Habiendo terminado con la nutrición de su piel, daremos por concluido este masaje. Espero haya sido de su agrado y le sirva mucho en casa. Desde aquí, desde Ecuador, un fraterno abrazo. Hasta luego.